traumatismos a hígado, traumatismo a hígado, traumatismo a riñón, bueno, ese es retroperitoneo, a riñón, traumatismo a vaso, a cualquier tipo de cuchillazo, ruptura por alguna razón de alguna víscera, de otra víscera hueca en relación en el colon, en el yeyuno, en el duodeno. ¿Sí? O algún tipo de proceso inflamatorio destructivo, ¿no? Siempre es importante hacerlo. Cualquier tipo de tumor, ¿sí? Hemorragia gastrointestinal de cualquier tipo de tumor, tumor gástrico, benignos y malignos, porque también hay benignos del tipo, del tipo mioma o miomatoso, de un adenomioma gigante del cuerpo gástrico, perteneciente obviamente a los músculos lisos de como las malignas, que es el carcinoma, que proviene de los epitelios. Lesiones dentro de la cavidad abdominal, ya las vimos, y también está indicada la tomografía en obstrucciones o perforaciones, ya lo dijimos, en cálculos renales, sobre todo el grupo de las nefrocalcinosis, o la presencia de obstrucción de el sistema ureteropiélico en cualquiera de sus trayectos con dolor agudo por una obstrucción de uretero causada por piedras o litos. Está indicada hacer la tomografía. Calcificaciones pueden ser benignas, pueden ser malignas, pueden ser tumorales. Tumorales, por ejemplo, como un mioma, normalmente miomas calcificados se puede hacer la toma computada, o un gran teratoma de ovario que tiene calcificaciones en su interior, ya que es un tumor de las tres capas totipotenciales, o calcificaciones de alguna variedad, crecimientos ganglionares, granulomas por tuberculosis, un granuloma de hígado posterior, por ejemplo, a un absceso hepático amibiano, o granulomas de vaso, o calcificaciones que llaman la atención y resultan ser hemangiomas o angiomas o algún tipo de tumor vascular, tanto de vaso como de hígado, ¿ok? Colelitiasis es la presencia de piedras en la vesícula, pero sin proceso inflamatorio, que fueron descubiertas en forma fortuita normalmente por ultrasonido, pero la paciente venía, por ejemplo, para una revisión de otra cosa. Ya cuando se inflama, entonces ya es una colecistitis crónica litiásica. Cirrosis, se puede hacer la toma computada, no es una indicación inmediata, es una indicación no tan inmediata. Normalmente esto se controla a través de un ultrasonido o todos los datos de una hepatopatía crónica, en donde puedes tener una hepatomegalia con una esplenomegalia, con un esplenulco, con aumento del calibre de la vena esplénica, de la vena porta, con presencia de varicis, tanto en esófago, en el cuerpo gástrico, en la región duodenal, en la transcavidad de piplones, está indicado. Inflamación de la vesícula biliar, obviamente, con crónica litiásica, que es la más frecuente en la aguda, con aumento de la pared normalmente mayor, se puede hacer, y más en las causas de que esta está produciendo un hidrocolecisto, que es el aumento del tamaño de la vesícula con presencia de piedras normalmente en su interior. A veces no es necesario que tengas piedras, puedes tener un hidrocolecisto inflamatorio nada más por el hecho de ser un diabético con un proceso infeccioso, y entonces ya se convertiría parte en un piocolecisto. Pero normalmente en hidrocolecisto y en piocolecisto el diámetro transverso de la vesícula supera los 50 milímetros, que esa es la distorsión anatómica básica, no es el diámetro longitudinal, sino el diámetro transverso. Apendicitis es el gold estándar, tomografía computada para el diagnóstico de apendicitis. Ni siquiera ni siquiera son los estudios de laboratorio, ni siquiera la leucocitosis, ni siquiera el ultrasonido, ni siquiera la placa, ni siquiera menos la clínica. El gold estándar para descubrir presencia de apendicitis de cualquiera de sus variedades, ¿no? Tenemos las intraperitoneales que se dirigen al ombligo, a la zona inframesocólica, en el caso de las damas, a posterior al útero, hacia la zona del saco de Douglas, hacia la zona parovárica, ¿sí? O puede ser una retrocecal intraperitoneal, ¿sí? En donde se encuentra por detrás del ciego, pero dentro del peritoneo, o en una retrocecal retroperitoneal, que también son bastante frecuentes y que te dan la retrocecal retroperitoneal de las apendicitis, te produce un proceso inflamatorio normalmente diferente, y se puede confundir con una litiasis del riñón derecho. Hay que tener cuidado con las apendicitis retrosecales retroperitoneales. La diverticulitis, que es clásica del colon sigmoides, aunque puedes tener diverticulitis del colon transverso y está en ciego, pero esos son raros, ¿sí?
Y normalmente la presencia de divertículos en el colon no significa diverticulitis, significa diverticulosis. Si alguno de estos pequeños globos, que son las diverticulitis, se poncha o se rompe, se produce la salida de excremento, se produce la presencia de un proceso inflamatorio periférico en el mesosigmoides y obviamente esto puede producir un absceso ahí, un absceso pélvico, ¿sí? No es lo mismo diverticulosis que diverticulitis. Enfermedad de Crohn, que es un proceso desconocido de origen granulomatoso de tipo crónico, que puede dar desde el esófago hasta el recto, en donde son presencias de zonas de estenosis bien presentes y que puede producir fistulizaciones, víscera mesenterio, víscera peritoneo, víscera, porque la enfermedad de Crohn es de origen desconocido, pero es una enfermedad inflamatoria crónica que normalmente es tratada por el área de medicina interna y los reumatólogos. También, bueno, obviamente los cirujanos aquí entrarían. Y más si hay una gran exageración de fístulas con abscesos alrededor del colon. También puedes tener enfermedad de Crohn en el intestino delgado, enfermedad de Crohn en el estómago, enfermedad de Crohn en el esófago. Pero normalmente es más raro. A diferencia de la CUSI o colitis ulcerativa crónica en específica, que normalmente no viene sola, va acompañada de algún proceso reumatológico como espondilitis anquilosante o artritis reumatoide juvenil o síndrome de Reiter. Alguna de esas variedades pudiera tener la presencia de un CUSI, que es diferente, y el CUSI sí es específico del colon. Úlceras gástricas o duodenales, podemos tener una úlcera aislada, gástrica, de la pared posterior, que puede terebrar, es una palabra de origen portugués, ya no se usa en el español, se usaba en el español antiguo, significa que se fistuliza y se pega, por ejemplo, con la cabeza del páncreas. Sí, y obviamente va a afectar la trascada de piplones y podemos tener úlceras de ese tipo o en el píloro propio o en el propio duodeno. Cuando las úlceras las encontramos múltiples en pacientes jóvenes que son recurrentes y de una úlcera gastroduodenal pasa a ser una úlcera gastroduodenal total o 2 o 3 o 4 recurrentes en el transcurso de la línea del tiempo, entonces estamos obligados a ver si hay la presencia de un tumor llamado gastrinoma. El gastrinoma pertenece a los tumores de las células apud o apudomas, al igual que el insulinoma. Normalmente son tumores con un potencial maligno leve desde el punto de vista histológico. Lo maligno de ellas es la producción, en el caso de los gastrinomas, de exceso de gastrina y producir úlceras en toda esta zona en forma continua y repetitiva. Entonces hay que buscar lo que se llama un síndrome de Zollinger-Ellison, que yo ya he visto varios en mi vida. La trombosis de la vena hepática, también la presencia de la trombosis de las venas hepáticas, que es el síndrome de Budd-Chiari. En el síndrome de Budd-Chiari, en donde hay trombosis de las venas suprahepáticas, cualquiera de los 3 segmentos o subsegmentos, hay que hacerlo porque normalmente hay otras patologías que te producen, hay un trasfondo normalmente en el síndrome de Budd-Chiari. Las neoplasias, bueno, todas las neoplasias, habidas y por haber, un cáncer renal, un tumor de las suprarrenales, un cáncer de ovario, un sarcoma de útero, un endometrio, un sarcoma de endometrio, un carcinoma de cervicuterino, que todos son distintos, un tumor de hígado, un tumor de páncreas, un tumor de, no sé, del intestino delgado, un tumor de colon maligno, un linfoma, leucemias, acabamos de ver un tumor retrogástrico muy padre, de la variedad de los tipos sarcomatosos con invasión al estómago. Lo tuvimos la semana pasada, ya se le hizo biopsia, estaba en fase terminal. Obviamente se detectó este tumor del grupo, esto usted lo puede leer, para los que van a hacer cirugía o les gusta la cirugía, el tema se llama tumores de tipo retrogástrico, por detrás del estómago, los retrogástricos, y normalmente es del grupo de los sarcomas. Si avanzamos con la siguiente, si tienen alguna pregunta, pues me dicen. Aquí tenemos 2 fases en la tomografía computada. En una se ve muy bien, no se ve obviamente porque normalmente el medio de contraste endovenoso. El medio de contraste normalmente se mete a las venas. El endovenoso hidrosoluble no iónico de los triodados que nosotros usamos actualmente, que no son medicamentos, que son radiopacos para hacer diagnósticos, se administra normalmente a las venas. También se puede utilizar para vía tecal
en el espacio normalmente subaracnoideo, en el caso de que se hagan mielografías o mielotax. Se puede utilizar para uretrografías, en el caso de ver la uretra prostática de preferencia. Se pueden utilizar para las tropas de falopio también, los medios de contraste de los solubles no iónicos yodados o triyodados, para hacer una salpingografía y ver si las trompas de falopio están permeables, porque además es el único estudio que no existe otro, ni siquiera endoscópico, para ver la permeabilidad de las trompas de falopio. Aquí tenemos la diferencia entre uno sin medio de contraste y otro con medio de contraste, y vemos el segundo perfectamente, la cortical de los riñones, bien radiopaca, y la medular se encuentra obviamente todavía no radiopaca, esa zona medular. La aorta perfectamente al frente, por delante del muro anterior de esa vértebra. En este caso debe ser más o menos una L2, L1, L2 por ahí. Y adelante todavía tenemos la cabeza del páncreas. Un poquito más adelante, en la segunda toma, podemos ver el ligamento falciforme, que es una pequeña línea negra entre el lóbulo izquierdo del hígado y el lóbulo derecho del hígado. Y obviamente los conductos hepáticos se encuentran obviamente en negro, si ustedes los ven, y los conductos los conductos del sistema venoso o también arterial se encuentran en blanco, porque esos obviamente son parte del sistema vascular. El sistema de la bilis no es parte del sistema vascular, entonces no tiene por qué opacificarse. Avanzamos con la siguiente. Es el mismo corte en un transverso, el de estudios de tipo helicoidal, en donde aquí, como estamos viendo, la flecha roja con el gantry, que es la dona, donde está el paciente, donde se va a meter. El paciente se encuentra acostado en una cama que tiene una mesa móvil, donde hay una flecha verde que indica que se va a avanzar sobre él, y obviamente el resorte que estamos viendo con una línea roja, con una punta roja, obviamente es la rotación del tubo, porque nuestros equipos, la actualidad, y lo único que se usa es la tomografía de tipo helicoidal. Avanzamos al siguiente. Los estudios de tomografía de cráneo, de cuello, de cuerpo, de tórax, se leen siempre de pies a cabeza. No se leen de cabeza a pies. Fíjense bien la diferencia para que no confundan de qué lado estamos hablando. Siempre el estudio de la toma computada se hace de pies a cabeza. Dejen ustedes la fluoroscopía, sino el estudio estático, ¿sí? Porque ese es el que nos va a dar el diagnóstico. Avanzamos con esta, que no le veo nada, pero avanzamos. Igual. Aquí tenemos el segundo corte de tomografía, la aorta. Si ustedes la ven, es una bola blanca por delante del muro anterior, y a los lados de al frente un capuchoncito oscuro, y como que dos brazos le salen así a ese capuchoncito, y son las cruras diafragmáticas. Avanzamos al otro. Ok, igual, es un corte más bajo, la aorta en el mismo sitio, el vaso en el mismo sitio, lóbulo izquierdo, ya aparece entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho el ligamento falciforme, ya aparece la zona esta donde se encuentra el hilio pulmonar, que es el espacio porta, que se encuentra ahí, y ya está apareciendo. El estómago, que lo estamos viendo hacia el lado derecho, perdón, hacia el lado izquierdo, en donde lo vemos, obviamente el estómago poco distendido, con medio de contraste, contenido de gas, pliegues un poquito gruesos e irregulares, y eso es todo lo que se ve. La siguiente. Es lo mismo, solamente que aquí, en un corte más bajo, abajo de la aorta, por la aorta está emergiendo la presencia de probablemente el tronco celíaco. Y del vaso está emergiendo un vaso esplénico, como ustedes lo pueden ver. Avanzamos a la siguiente. Bueno, más bien, el siguiente corte por delante de la aorta es el tronco celíaco, y a mano izquierda la arteria estomáquica gástrica o estomáquica izquierda, y en el lado derecho la arteria esplénica. Un poquito a los lados de las dos cruras diafragmáticas que envuelven prácticamente la aorta, que está en blanco, se encuentran las dos glándulas suprarrenales. La izquierda ahí paralelo a la aorta, y la derecha paralelo prácticamente a la vena cava. Sí, y obviamente, bueno, es lo máximo que se ve. La siguiente. Es lo mismo, aquí se veía prácticamente todo el páncreas, y en medio del páncreas va una línea negra, muy delgada, tipo serpentiginoso, en medio del páncreas, donde está el puntito blanco, esa es la cabecita, parte de la cabecita blanca,
del páncreas, estamos viendo el conducto de Wirsung, que no debe pasar de 2 milímetros. En algunas ocasiones alcanzamos a ver conductos accesorios como el Santorini. Avanzamos. En toma computada, como en ultrasonido, el páncreas no debe de pasar de 3 centímetros en los cortes anteroposteriores. El páncreas se mide en cortes anteroposteriores, no en cortes sagittales. Avanzamos. O coronales, sino en lo que dijimos transversales. Es lo mismo, avanzamos. Aquí, perdón, aquí, espérenme. Aquí, entre aorta y hay un puntito blanco adelante de la aorta y en medio una línea más oscura. Ese puntito blanco es la arteria mesentérica superior y abajo está la aorta. En medio del puntito blanco y el gran punto blanco abajo, ahí se forma un ángulo que es el ángulo de la arteria mesentérica superior. En ese sitio, esa imagen es de la tercera porción del duodeno, que siempre pasa ahí por anatomía. ¿Avanzamos? Estamos viendo aquí en este corte lo mismo, aunque ya pasamos, los dos riñones se ven pedacito bien y avanzamos, ya porque ya avanzamos por abajo de la tercera porción del duodeno. Ya aparece un poco igual, la vena cava al lado derecho de la aorta, la vena cava en blanco, la aorta en blanco y la arteria cava, la aorta en blanco y la vena cava en oscuro. Avanzamos. Ok, igual ya van a aparecer las suprahepáticas y, no sé, llama la atención una imagen en forma anular, ovoidea, con forma de dona, que se encuentra prácticamente por delante del músculo psoas derecho, sí, que no, espero que no sea el apéndice, parecería un apéndice, pero hay que demostrarlo. La siguiente, recuerden que una golondrina no hace verano. No, yo creo que nada va a ser una saída intestinal dilatada. Avanzamos, son procesos de intestino. Los dos puntitos blancos son los ureteros y recuerden que en tomo computada como en urografía excretora, los ureteros no opacifican en forma total. Tiene que opacificar en forma de una ordeñada, como si estuviera ordeñando. Significa que usted va a saber pedazos de uretero con blanco y pedazos de uretero que no están con blanco. Y eso avanzamos. Vamos a ver. Pues aquí es una toma computada que quisieron demostrarnos del cortes abajo. No demuestro yo absolutamente nada, más que esas de intestino y tejido areolar de tipo mesentérico. Avanzamos. Y terminamos. Ay, nadie dice nada. ¿Sí están o no Doctor, están? sí, Ya yo tengo terminamos. una duda. Ahorita te la amplifico, avanza. Dime. Es que una doctora apenas nos hizo una pregunta de que qué veríamos, por ejemplo, en apendicitis, y me surgió la duda, o sea, ¿qué se ve o cómo se ve? Porque pues Mira, solamente es inflamación, ¿no? espérame tantito. Ay, aquí ya la regué yo, pero ahorita me vuelvo a... Espérame. Espérame. Ay, Marichalarcito, si estás campeón en esto. A ver, en apendicitis, ¿a qué estás obligada, doctora? Primero, a hacer un interrogatorio. ¿A qué viene usted? Y aquí son 2 puntos básicos, doctores, para todos, porque la apendicitis es muy socorrida en todos los hospitales estos, todos los días hay. 2 puntos básicos, o le duele alrededor del ombligo, doctora, o le duele la fosa ilíaca derecha. Aquí no hay de dos sopas. Cuando ya viene en sepsis, significa que ya pasó a una apendicitis grado 4 o más allá de ella. Pero aquí hay un problema, doctora, que en las apendicitis grado 4 ya no se ven porque el apéndice se deshizo por el proceso inflamatorio, se destruyó, doctora. Ya no vamos a ver ninguna apendicitis porque está destruida. Presuponemos que sea un problema del apéndice porque el absceso se encuentra en la fosa ilíaca derecha y presuponemos eso. Además, los cambios de laboratorio ya son muy evidentes. Sí, cuando ya tienes una sepsis completa en un grado 4, permítame tantito, espérenme, no cuelguen. Hay una reunión ahorita en el auditorio. Sí, ¿de qué es? Van a dar unas cosas para unos premios para el personal, unos boletos, manda alguien por lo menos para la salvación. Ok, ahorita mando a 15. Sí, por ahí. Llévate tu situación. Ya la trabajé, vela si está bien y después sí. Wanda, vete al auditorio, van a dar unos premios para Rayos X, pero tú ve a recogerlos.
Tú ve y recógelos. Dile que vas en representación de rayos X para dárselo a la gente que ha trabajado mucho. Bien. A ver, permítame tantito, muchachos. Ahí voy. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ay, perdón, Sí. es que mira, aquí no me dejan en paz, por eso está de la fregada este asunto. Pero ya está aquí mi doctora que me está ayudando. Ya regresó de vacaciones, ya por eso ya estoy otra vez como que llegué de nuevo. Entonces, a ver, en apendicitis grado 4 o más allá de ella, olvídenlo. Para empezar, no van a ver ni el apéndice. El apéndice se destruye, o sea, se lisa, L-I-S-A, se lisa, se destruye. Ahora, normalmente aquí las apendicitis que vemos es la 1, la 2 y la 3. Ok. La 1 es más difícil de verla porque es nada más el aumento del calibre, porque es una víscera hueca y el interior está hueco, del apéndice. ¿Cuánto debemos de tener un apéndice normal? No debe pasar de 6 milímetros de calibre. 7, 8 y 9, con cuadro clínico ya instalado, con tu interrogatorio y tu inspección, tu palpación, sí, percusión, aquí percusión y auscultación. La auscultación es, pues no hay ruidos peristálticos, bueno, no sirvió de nada para que me entiendas. Y tu percusión tampoco sirvió de nada porque el paciente no te va a dejar hacer el McBurney, que es presionar con tus dedos la fosa ilíaca y hacer el signo del rebote. O sea, sacas la mano y el paciente, o sea, se va a quejar cuando tú metes la mano, pero cuando tú la retiras, el dolor es impresionante. Cuando la retiras, ese es el McBurney. Bueno, y también existe lo que se llama el McBurney sonográfico positivo, en donde yo pongo el transductor, aplasto la fosa ilíaca, lo retiro y es lo mismo que una mano, solamente se le llama signo sonográfico McBurney positivo. Y aquí es una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces, es subjetivo al operador, doctora. Mire, todo lo que hace cada uno de ustedes es culpa de cada uno de ustedes, porque son estudios subjetivos. El que hace una exploración clínica es un estudio subjetivo, porque a ti te puede decir unas cosas la paciente, llega otro operador y hace otras preguntas diferentes, ¿verdad? Eso también es un hecho. Ahora, después de que tú tienes una inspección, un interrogatorio y una palpación con un McBurney positivo en fosa ilíaca derecha o alrededor del ombligo periumbilical, que son los 2 sitios de puntos básicos de las apéndices, de la mayoría de las apéndices, a esto me refiero a todas las intraperitoneales, para que me entiendas. Hacia donde se dirige el apéndice, puede ser chiquita o grande, puede ser larga o gorda. El apéndice es como una víbora, puede ser una constrictor gigante como la hemos visto, o puede ser una minúscula tipo oxiuro, para que me entiendas, como un gusano oxiuro o como una pinche víbora gigante. Pero aquí el chiste es observarla. Bueno, ya que nosotros tenemos todo esto, si le pides una placa, la placa nada más te va a dar 2 cosas. Un nivel hidroaéreo en la fosa ilíaca derecha. Pero el paciente tiene que estar de pie, en vertical. El paciente tiene que estar de pie. Si existe, es sospechoso, pero no es certero. Luego, si dicen borramiento del contorno externo del psoas, es un signo totalmente indirecto, doctora. Ese es un signo totalmente indirecto, para que le digas a la doctora. No sé quién te preguntó, pero no es radiólogo. Y de lo demás no creo que sepa mucho. No me digas el nombre, no quiero opinar. Entonces, todos esos, el nivel hidroaéreo en la fosa ilíaca derecha o un nivel hidroaéreo a nivel del duodeno del tipo no obstructivo, sí, esos son signos indirectos y mucho más el borramiento del contorno del psoas es un signo súper indirecto, o sea, cero confiabilidad. Los únicos signos directos por una placa es la presencia de un lito en la fosa ilíaca derecha que se llama coprolito o apendicolito, pero se tiene que ver en la placa. Y la segunda posibilidad es que veas una gran cantidad de gas dibujando el apéndice en el interior del apéndice en el estudio radiológico de placa simple de cúbito subpi. Pero la segunda, la presencia de gas, tiene que tener el sustento de un cuadro clínico. La presencia de gas en el apéndice puede ser normal porque el apéndice es parte de las estructuras de las vísceras y entra gas y sale gas, eso no indica nada. El apéndice normalmente cuando está dibujada es con gas y la ves en la fosa ilíaca derecha, sí, es porque tú ya hiciste toda la estructura previa a la demostración de la apendicitis por imagen, doctor. O sea, tu interrogatorio, cuando le empezó, dónde le empezó, qué hora le empezó, qué comió, etcétera. Tu interrogatorio, tu inspección, tu palpación. Eso es lo básico.
Auscultación, lo único que te va a decir, doctora, es, pues no hay ruidos peristálticos porque todo se detuvo. Bueno, eso es obvio, hay un hilio paralítico. Primero hay un hilio paralítico, está nada más lo contrario. Y obviamente tu percusión, pues aquí no entra, la verdad no entra. Pues, ¿para qué va a entrar si el paciente tiene un McBurney positivo? Nada más con que le tocas va a gritar y le quites la mano, es un rebote positivo. Ahora, después de todo eso, en hospitales de este nivel, donde no tenemos tomocomputada la primera, pues tu placa. ¿Ves apendicolito con datos clínicos? Positivo. ¿Ves gas dibujando el apéndice en la radiografía con todo lo anterior tuyo positivo? Todo tu interrogatorio hasta tus laboratorios. Normalmente el apéndice, la apendicitis te produce un cuadro clínico en donde la leucocitosis es de 10.500 a 15.000, 16.000 leucos. No pasa de 16.000. Es eso rarísimo. Y cuando es una apendicitis grado 4, mi doctora, ya no vas a tener una leucocitosis alta, porque el paciente tiene tanta peritonitis que lo que va a producir es una leucopenia, pero sí vas a tener una alteración con presencia de neutrófilos, la diferencial creo que son neutrófilos y linfocitos muy altos en relación al resto de las demás células, pero realmente tienes una leucopenia, pero tú ya estás en una peritonitis, porque ese paciente ya está en un síndrome de desgaste, doctora, ya se desgastó. También recuerda que un apéndice, 3 días está muerto el paciente, ¿eh? Considéralo acabado. Es un abdomen tan agudo que está acabado, ¿eh? No es un cáncer. El cáncer ahí se la llevan. Esto si no te operan en 3 días, 4, te mueres. La peritonitis está monstruosa. Ahora, el estudio Gold está, yo puedo hacer un ultrasonido, pero el problema es que puedo yo verlo o no verlo, y eso va a depender del operador, en ese caso del que haga el ultrasonido. Si el apéndice es una intraperitoneal por adelante del colon ascendente o del ciego, o es un apéndice que se dirige hacia la cavidad pélvica en una mujer, por ejemplo, atrás del útero, atrás del ovario, atrás de la salpinge o al espacio de Douglas, o se dirige a la zona inframesocólica del lado izquierdo, del lado derecho, infraumbilical, ¿sí? Pues le voy a atinar, doctora. O sea, probablemente sí la alcance a ver, pero las apéndices la retrocecal intraperitoneal y la retrocecal retroperitoneal, que es bien cabrón y se te muere el paciente, y esa última, la retro, te da síndromes urinarios, por eso es tan cabrona, porque esa, doctora, confunde aquí a todos. Esa no la vas a ver por ultrasonido, ninguna de las ni la retrocecal por atrás del ciego, pero intraperitoneal, ni la retrocecal retroperitoneal por detrás del retroperitoneal, y obviamente del ciego, esas no las vas a ver por ultrasonido. Y si hay un gran hilio, tampoco lo vas a ver. Por eso el estudio Gold de oro, G-O-L-D, Gold estándar, doctora, es la tomo computada, no la resonancia magnética, ¿eh? La tomo computada es el gold estándar actual. Pero obviamente, mis amiguitos de Iztacala, no ustedes, los que hacen todo este chisme de la actualización, que de actualización no estamos en el siglo XIX, vean El Alienista en Netflix, que eran los psicólogos de ese tiempo. Pues si estamos en ese siglo, pues va a estar bien cabrón, tienes que ser tan listo, pues como el alienista, ¿no? Pues para descubrir cómo está la cosa. Pero si tienes tecnología, la usas y la tomo computada es fantástica. ¿Qué me da la tomo computada? La presencia del apéndice, el grosor del apéndice, el proceso inflamatorio del mesoapéndice con cambios en la radiodensidad del apéndice, cambios en la radiodensidad del mesenterio, presencia de crecimientos ganglionares en todos los vasos ileocólicos y la presencia de un gas libre periférico. Ahora, un absceso en el apéndice está destruida, ya no se va a ver nada, muchachos. Sí, pero vas a ver un absceso. Presuponemos que haya sido por un apéndice, eso sí, ¿ok? ¿Alguna otra explicación? Ya te di toda la clase completa, ¿eh? De apéndice. Hello. ¿Andan ahí? ¿Alguien me Sí, escucha? doctor. Ah, Sí, 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 se doctor. escucha. correcto. Permítanme tantito, me habló el jefe de urgencias, aguántenme tantito. ¿Qué querrá? El jefe de urgencias. ¿Prendió el tomógrafo, Lupita? ¿O sigue ahí la ingeniera? ¿No me quieres revisar? Chécatelo. Chécatelo si me sirve si sirve. Hola, buenos días.
Ah, pues para eso si quieres te doy unos crayones. Vamos a pintar. ¿Te acuerdas del kinder, no? Nada más nos faltan hojas porque no tenemos. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Y si funcionó? Ay. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, niños? Bueno. No, doctor. ¿Estuvo claro? Sí, gracias. Ok, mira, apendicitis, el tema está súper, súper, súper chido y abdomen agudo en radiopaedia. Si te la aprendes, le das en la madre al Harrison, al Cecil, a todos los internistas que están por aquí, a los de terapia intensiva, a todos. ¿Sí? El estudio Gold Standard de apendicitis es la toma computada aquí y en China. Sí, obviamente para recibir a los pacientes necesitamos pues a toda la presencia del área médica, de interrogatorio, inspección, pero algún día va a haber un escáner donde va a haber una secretaria y no necesita haber un médico ahí para que el escáner te diga lo que tienes. Entonces ya no va a haber prácticamente médicos ahí, más que urgenciólogos, pero probablemente ya vaya a haber robots. Pero yo creo que para el siglo XXIV, como vamos aquí en este país, faltan unos 300 años. Mire, es más, aquí tengo uno de mis maestros, el Sánchez Duana. Él pronostica que el siglo XXIV va a ser el gran siglo de la tecnología. Por lo pronto, dentro de los próximos 300 años, ¿dónde están? A ver, mi México, ¿ahí están? ¿Siguen ahí? Sí, doctor, aquí Ya no andamos. hay nadie. Sí, doctor, aquí estamos. Bueno, ya ves que cuando me pongo jocoso, pues ni yo mismo me aguanto, ¿eh? ¿Alguna otra cosita que me quieran decir? Ah. Bueno, hello, díganme algo. No, díganme no, ya. No, doctor, por el momento no. Bueno, oigan, ¿cuándo me tocan las clases de oftalmo? ¿Alguien sabe? Bueno, se las encargo para la próxima, porque voy a hacer un ultrasonido de urgencias. ¿Sí? Sí, doctor. Adiós. Adiós.